decisiones, gracias, decisiones peligrosas. Mire, las estadísticas dicen que nosotros en promedio diariamente tomamos entre 1500 y 2000 decisiones diarias. Usted no se da cuenta porque muchas son naturales. Por ejemplo, usted se levanta y dice: hoy, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿En qué me voy hoy? ¿En Uber? ¿Me lleva mi esposo? Hoy, ¿qué color favorito de ropa voy a usar? Etcétera, etcétera. 1500, diga conmigo, 1500. Muchas de ellas son decisiones sencillas. ¿Le pongo pan al queso o no le pongo? Cosas sencillas. Hay gente que escribe, y a mí me hace gracia, que pone estados en el Facebook que pone: ¿me como una hamburguesa o me como unas papitas? Pues la que usted quiera, cómase. Pero esas cosas realmente muchas veces a uno no le edifican. Pero si usted tiene Facebook, tiene redes sociales, ponga un mensaje que a alguien le pueda bendecir la vida. Amén. Decisiones sencillas, pero también hay decisiones trascendentales. Hay decisiones que tienen que ser pensadas. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar?, dice el joven. Bueno, yo tengo que pensar en qué me gustaría desarrollarme, y entonces empiezo a pensar y a construir de acuerdo a eso. Hay algunas otras personas que están más preocupados por el curso matrimonial y dicen: ¿con quién me voy a casar? Eso es importante también, con quién me voy a casar. Pero todos los días nosotros tomamos una cantidad de decisiones que son importantes y trascendentales. Ahora, cuando uno estudia cómo ha evolucionado la ciencia, uno se da cuenta que nuestros abuelos, tatarabuelos no tenían tanto problema para tomar decisiones, porque antes tenían menos opciones que hoy. Hoy hay una cantidad de carros, por ejemplo. Cuando mi papá compró su primer carro, no habían tantas marcas como hoy. Hoy hay marcas que yo a veces veo y digo: ¿qué será ese signo? No lo conozco. Hay carreras universitarias por montones. Hay médicos por montones. Hay diferentes tratamientos para una cosa o para otra, muchísimas opciones. Entonces, como hay tantas opciones, cuesta más decidir. ¿Cuántos concuerdan conmigo de que hay muchas opciones hoy? Entonces es importante entender cómo puedo regir mi vida para tomar las mejores decisiones, porque Dios quiere que usted y yo decidamos bien. Dios al pueblo de Israel le dio instrucciones para que le fuera bien. Uno tiene que aprender a diferenciar entre un consejo y una directriz de Dios. Dios al pueblo de Israel no le dio consejo, le dio directrices. ¿Para qué? Para que a ellos les fuera bien. Y yo quiero darte rápidamente por lo menos 3 decisiones peligrosas que a veces nosotros tomamos y que hoy podemos empezar a cambiar por medio de la enseñanza de la palabra. Primero, para mí, y esta me gustó mucho, una de las decisiones más peligrosas que yo puedo tomar como hijo de Dios es no meditar en la palabra de Dios. Diga conmigo: no meditar en la palabra de Dios es peligroso. ¿Cómo es? Peligroso. Y yo quiero llevarte a la escritura en el Salmo 1, capítulo 1, para que usted vea por qué Dios me hablaba de lo peligroso que es no meditar en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, dichoso, doblemente feliz. Eso quiere decir la palabra bienaventurado. Doblemente feliz, dichoso, el varón que no anduvo en... Aquí hay una palabra clave: consejo. Usted sabe que dependiendo del consejo que a usted le den, así van a ser las decisiones que usted va a tomar. Y la palabra nos da un montón de pautas, un montón de directrices para que nosotros tomemos decisiones acertadas, decisiones correctas, y no decisiones que nos vayan a causar problemas grandes en nuestra vida. Bienaventurado el varón que no anduvo, no recibió consejos de malos. ¿De quiénes? Por eso con quien usted se rodea es importante. Si usted se rodea con gente ungida, usted va a recibir consejos de un ungido. Si usted se busca personas que no tienen el reino por dentro, probablemente le van a incitar a hacer lo malo. Personas que te van a invitar a romper principios, porque para ellos eso es normal, pero para usted y para mí no lo es. Consejo de malos: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos entendemos que uno de los grandes problemáticos de la iglesia de Cristo en general es la murmuración y el chisme. Eso siempre está en todo lado. Pareciera que es un mal que nos afronta a todas las iglesias, pero uno entiende que la palabra del Señor nos dice que sentarse en una silla, sentarse en una mesa a comer carne al pastor no es bueno. Comer carne de líder no es bueno. Comerse a las personas que están haciendo la voluntad de Dios no es bueno. Entonces uno tiene que entender que si nosotros decidimos hablar de las personas del reino, estaremos obteniendo resultados incorrectos.
escarnecedores se ha sentado, sino, aquí es donde viene la parte que quiero rescatar, no se preocupe, dice, sino que en la ley. ¿En dónde? Sino que en la palabra de Dios está y en su ley medita. ¿Qué dice? Medita, vamos a estudiar eso. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de abrirnos a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, considerarla una delicia? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todos los que sabemos un poquito de campo sabemos que un árbol que está plantado en corrientes de aguas es un árbol sano, es un árbol fuerte, es un árbol que siempre va a dar fruto, es un árbol que nunca se va a secar. Meditar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios como el Señor quiere que hoy la entendamos, nos va a traer a nosotros solo cosas buenas. Y dice, será como un árbol plantado a corriente de aguas que da su fruto y su hoja nunca. Pero la parte que más me gusta, y yo creo que encierra todo lo bueno que acabamos de leer, es y todo lo que hace. Y todo lo que hace, qué suavecito. Y todo lo que hace, prosperará. Es Dios el que dice, escúchame bien, que meditar en su palabra, estudiar su palabra, confiar en su palabra, nos va a hacer gente próspera. Y la gente cuando escucha el término próspero cree que es dinero. Entonces dice, pero yo no tengo dinero, entonces no soy próspero. Porque él es próspero, hay que entenderlo. Cuando la Biblia habla de prosperidad, no solamente habla de dinero. Escúcheme bien, el éxito tuyo y mío vendrá cuando usted y yo hacemos de la palabra nuestra delicia. Gracias a Dios por un amén que escuché ahí. Cuando usted y yo abrazamos la palabra y nos venimos como hoy, que nos vinimos en familia, llenamos la casa para escuchar un mensaje de palabra. Usted es una persona sabia, porque la Biblia dice, el hombre que quiere edificar su casa lo hace con sabiduría. Entonces usted viene aquí a escuchar los consejos de la palabra. Yo también aprendo a través de lo que enseño que mi mejor principio es amar la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Ahora mira esto. José estaba en Egipto. ¿En dónde? Estaba en la casa de Potifar. No tenía dinero, diga conmigo, no tenía dinero. Estaba siendo sometido como un esclavo, pero era próspero. ¿Cómo? Sí, porque la Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba en su mano. José podía estar en la peor condición, en un lugar donde no quería estar, en contra de su voluntad. Pero aunque estuviera ahí por otros que lo mandaron ahí como sus hermanos, y aunque él no quería estar ahí, la prosperidad de Dios estaba intrínseca en él. Él no dependía de lo que el jefe le daba. Él no dependía del trabajo que tenía. El jefe era bendecido a través del trabajo que él hacía. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es alguien que tiene dentro de sí el poder de que todo lo que haga le salga bien. José era próspero y José estuvo en la cárcel. En la cárcel es el peor lugar donde un ser humano puede estar. José estaba en el peor de los calabozos, pero era próspero. Porque la prosperidad no siempre tenés que asociarla con dinero, tenés que asociarla con un hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios, y entonces todo lo que haga, donde quiera que esté, le sale bien. ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo, prosperidad es que todo lo que haga me salga bien. Yo quiero llevarte al término en hebreo prosperar. Yo no sé si arriba lo rescataron en la primera. Aquí está, gracias. Prosperar en hebreo. ¿Qué quiere decir prosperar para un hebreo? La Biblia fue escrita en este idioma, entonces tengo que saber qué es lo que me dice el término prosperar en hebreo. Dice que es siempre que usted está avanzando, usted está prosperando. Ahora mira, progresar, triunfar, tener éxito, crear una ganancia, prosperar. Todo esto significa prosperidad. Ahora, yo veo un hombre que aunque estaba en la cárcel era próspero, que aunque no tenía dinero era próspero. Y la gente reconocía en José que todo lo que él hacía, todo lo que su mano tocaba, le salía prósperamente. Alguien diga, yo en los próximos días
todo lo que haga prosperará en mi mano. ¿Por qué? Porque la prosperidad tuya no es cuánto tienes, es quién está contigo. Ok. Entonces, la segunda palabra que quiero rescatar de este estudio de Salmo 1:1 es la palabra meditar. ¿Cómo? Meditarás de día y de noche. Dios le dijo a Josué, meditarás de día. ¿Qué es lo que tiene la palabra meditar? Que Dios nos la repite en diferentes personajes como una prioridad para que nos vaya bien en todo. El Señor le dice a Josué, si tú meditas de día y de noche en este libro, entonces todo lo que hagas te saldrá bien, éxito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser exitoso cuando entiendo el poder de la palabra? Porque meditar es estudiarla. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estudiándola. Dice que es hablarla. Yo no sé si usted solo se queda con lo que estudia o si usted también habla lo que estudia. Que usted llega y le cuenta a alguien y le dice, hoy me di cuenta que Dios tiene poder para sanarte. Estás hablando la palabra. No solo la estudiaste, la estás compartiendo. Mira lo que es estudiar, hablar, conversar. Cada vez que usted conversa las escrituras, usted está siendo un hombre que está preparando ser un hombre próspero en todo lo que haga. Mira, un murmullo, aunque esté susurrando por la noche, es que ese pasaje de la Biblia dice que el Señor es mi sanador. Rugir, ¿qué es? Rugir. La Biblia dice que un día David se enfrentó a un gigante que vociferaba, gritaba, porque una de las cosas que tiene el enemigo es tratar de emular que él es tan grande como nuestro Dios, que Él es tan poderoso como nuestro Dios. Y dice que gritaba y le decía a los escuadrones del Dios vivo, búsquenme a uno. Y tuvo que salir uno chiquitico que sabía meditar en la palabra de Dios, que conocía al Dios de la escritura, y le vociferó más fuerte, le rugió. Porque si hay algo que hacen los cachorros del león es rugir igual que su papá. Y este cachorro, hijo de león llamado David, rugió y le dijo, hoy mismo, ¿cómo? Le gritó, hoy mismo las aves de los cielos, escúchame bien, van a comer tus carnes y los perros del campo van a lamer tu sangre. ¿Sabes qué estaba haciendo David? Gritando la palabra, confesando la palabra. Hay gente que dice que no, que la confesión no sirve, que eso no es bíblico, pero mira, meditar la palabra es hablarla, es conversarla, es murmurar, es gritar, es imaginar. ¿Qué es? Imaginar. ¿Cuántas cosas que usted está esperando ya se las imaginó? Mire, nosotros no hemos construido el templo grande, pero ya yo me lo imagino. Ya yo me veo ahí. Yo veo el parqueo, veo las multitudes haciendo filas. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que me da el poder de la palabra es poder imaginar lo que Dios va a hacer. Vamos, dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios. Ya yo estoy viendo los movimientos de tierra. ¿Sabes por qué? Porque tengo confianza en la palabra de Dios. Entonces, yo entiendo que meditar la palabra del Señor es estudiarla, es hablarla, es conversarla. Por eso yo felicito a todos los que vinieron hoy a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú confías en la palabra de Dios es porque ya has estudiado al Dios de la palabra. Voy de nuevo. Cuando usted puede confiar en las escrituras porque ya usted conoce al escritor de esa palabra. Wow. Mira, déjame llevarte rápido al libro de Jueces, capítulo 6 y verso 12, para ver si te puedo explicar esto mejor. Jueces 6, capítulo 12. El ángel del Señor se le apareció. ¿Ante quién? Gedeón. Y le dijo, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tememos o tenemos tantos problemas? Sabemos, mira lo que le dice, sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. ¿Por qué Gedeón le contesta a Dios? Sabemos, estoy convencido, estoy seguro de que Dios antes, hace años atrás, hizo maravillas y milagros en medio de mi pueblo. Porque solamente alguien que sabe lo que Dios hizo ayer es alguien que ya leyó, estuvo meditando y pensando en eso. Él ya estaba pensando, él ya había meditado en la palabra. Y le contesta al ángel y le dice, ellos contaron, ¿quiénes? Sus antepasados, quizás sus papás. Por eso yo mando hoy y le exhorto a todos los padres a que envíen a sus hijos a este campamento. Porque un padre que enseña a un niño, cuando sea grande y se encuentre en una crisis, se va a recordar de lo que usted le enseñó. Dice, ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto
Pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón. Ahora mira este pasaje. El Señor miró a Gedeón. ¿Quién lo miró? El Señor se quedó mirando y dice: este hombre conoce las escrituras. Este hombre conoce lo que yo hice ayer. Este hombre sabe de las maravillas que yo manifesté en Egipto. O sea, era alguien que tenía conocimiento, era alguien que le estaba citando al Señor lo que él había hecho ayer. Eso quiere decir, escúchame bien, que cuando usted está viviendo una mala temporada, pero usted recuerda quién es el Dios que lo llamó. Eso quiere decir que cuando usted esté pasando por la crisis más grande y usted recuerde el poder de la escritura que dice que Él estará contigo en todo momento, que no te abandonará, que caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegarán. El Señor te va. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende lo que Dios hace cuando yo le recuerdo sus maravillas y su palabra. Wow. Mira este detalle. Dios anda buscando a uno. ¿Cuántos? Oye, el Señor anda buscando a uno que medite en su palabra. Se encuentra con Gedeón y cuando le hace la conversación se da cuenta que Gedeón recuerda las escrituras, recuerda lo que había pasado en el Génesis, recuerda lo que pasó en el Éxodo, recuerda lo que vivió Moisés. Lo mismo le pasó a Cristo. Cuando Satanás quiso tentarlo, el Señor le recordó las escrituras, porque él vivía meditando, iba al templo, abría el rollo, le leía, lo compartía, lo hablaba, lo gritaba. Ahora mira esto. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tú. ¿Cuál fuerza? Si Gedeón ya había dicho en versículos anteriores que él era muy débil, que era uno de los más pequeños de su casa. ¿Cuál fuerza? La fuerza de su fe. Dios dice: mira, con esa fe que tú tienes en mí, tú vas a liberar a todo Israel. Si tú conoces al Dios de las maravillas y tú sabes que soy yo el que te estoy llamando, entonces las mismas maravillas que hice ayer a través de Moisés las puedo hacer a través de ti. No sé si usted me está entendiendo. Dios necesita a alguien que medite en su palabra, que conozca su palabra, que hable su palabra, que recuerde su palabra. Y cuando Dios encuentra a este hombre, Gedeón lo llama y le dice: el Señor miró a Gedeón y le dijo: usa esa fuerza, o usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Porque alguien que cree que el pasado Dios se manifestó como un libertador puede volver a ver a Dios liberar a alguien. Él lo conocía como el Dios libertador y Dios necesitaba usar a alguien para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Diga conmigo: estudiar la palabra me empodera. Casi no te escucho. Diga: me empodera. Diga: no estudiar la palabra es una decisión peligrosa. Estamos viviendo días difíciles donde la gente tiene que conocer la palabra. Si no, aparecerá cualquiera y te hará doblar principios, te hará traicionar tu fe. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la apostasía, donde yo he visto a gente confesar a Cristo, dar su vida, decir Cristo, y de un pronto a otro decir: no creo en nada de eso. Yo digo: Dios mío, por una palabra profética fueron alcanzados y hoy no creen en los profetas. Estamos viviendo días difíciles y solamente el que conoce las escrituras va a poder no ser engañado por las corrientes de este mundo. Alguien diga amén. Gedeón había sacado tiempo para meditar la palabra. Yo pregunto: ¿medita usted la palabra? Antes de acostarse, por lo menos el pastor dijo, el mensaje, Salmos 1:1 dijo, o usted de esos que se acuestan y parece que lo apagan. Dice: está roncando, dice, la posee, pero le iba a conversar y ya está dormido. Hay que meditar. Diga conmigo: meditar es bueno. Sobre todo cuando meditas la palabra del Señor. Diga conmigo: meditar la palabra del Señor. ¿Sabes? Gedeón estaba reconociendo que la temporada que estaban viviendo no era la mejor, pero que el Dios de maravillas podía volverlo a hacer ayer, hoy y mañana. Eso es hermoso. Gedeón sabía que esa temporada llegaría a su fin. ¿Sabes? Cuando Dios se encuentra con alguien que conoce el poder de su palabra, la temporada más difícil llega a su final. Gedeón le puso fin a 7 años de miseria, de ruina, de malos resultados que Israel estaba teniendo por ser un hombre que guardaba y confiaba en la palabra del Señor. Alguien diga amén. Dice la Biblia que Gedeón guardaba el trigo, se levantaba temprano, guardaba el trigo y lo guardaba en el lagar. Eso sí está raro. El lagar era el lugar donde se majaban las uvas. Escúchame bien, pero Gedeón tomaba el trigo y lo ponía en el lugar donde las uvas se pisan. Y Dios nos enseña algo aquí. Hay personas que pasan escondiendo y guardando cosas en las que confían.
Para Gedeón el trigo era fuente de confianza, era fuente de provisión. Y Gedeón escondía aquello que él consideraba valioso. Pero cuando usted conoce a Dios, usted no pone sus fuerzas en lo que usted tiene. Usted no confía en lo que usted tiene, en sus recursos, en su habilidad, en su carrera, en su empresa. Usted aprende a confiar en Él. ¿Sabes por qué? Porque él estaba guardando un poquito de trigo. Él estaba confiando en lo poco que tenía. Pero Dios lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel. Y ya no tendría un poco de trigo, tendría todo el trigo. ¿Alguien me está entendiendo? Dios quería que Gedeón pusiera su mirada en Él, su confianza en Él. Fue lo primero que le dije: cuando alguien confía en Dios, puede dormir tranquilo. Ahora, Gedeón sabía que lo que estaba pasando tenía que pasar. Diga conmigo: todo lo malo tiene que pasar. Ahora, la segunda llave que quiero enseñarle de lo que es una mala decisión peligrosa está aquí. Una mala decisión de pecar. ¿Cómo? Pecar. Mire a la gente cómo baja el tono. Pecar. Porque en muchas iglesias no quieren hablar de esto porque se vacían. La mayoría de iglesias no tocan muchos temas de pecado porque la gente se incomoda y se va. Pero yo he entendido que cuando Dios nos habla es porque nos ama. Nos quiere corregir. Dice que el que Él ama lo corrige. Y la iglesia es el lugar donde yo corrijo para que Dios me bendiga, donde yo modifico lo que soy para convertirme en lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, yo puedo ver aquí en la escritura que Israel tuvo malas decisiones de pecar. Mira lo que dice Jueces capítulo 6 y verso 1. Voy rápido, quiero llegar a algo. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Yo creo que falta un verso antes, ¿no? Me parece, porque no dice ahí el pecado. Después los israelitas volvieron a pecar. Ayúdenme arriba, por favor, búsquenlo bien. Santo del Señor, ya me puse nervioso. 6:1. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios durante 7 años. Dice volvieron a pecar. ¿Por qué? Porque ya vivían pecando y decidieron volver a pecar. Y Dios permitió que los madianitas los dominaran, que Dios los dominaran, los maltrataban. Los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas, escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalequitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas, destruían sus cosechas y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecía una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían. ¿Cuánto? Y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Por causa del pecado, todos los resultados del pueblo de Israel fueron malos. Madianitas, invasores, les robaban la comida, tenían que esconderse en cuevas, sentían miedo, eran dominados, eran controlados. Todo por una puerta que ellos cruzaron llamada el pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida y vida abundante en Cristo Jesús. Hay que tomar la decisión de guardarnos en este tiempo para Dios. Hay que guardarnos para nuestro propósito, porque lo que el mundo hace es tener desenfreno. No hay medida, no hay regulación. El hombre siempre ha querido manejarse a su manera. Recuerde, Dios les dio 10 leyes, 10 mandamientos, y el hombre quería hacer lo que quería. Dice la Biblia en el libro de Jueces que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y eso es un problema en nuestra vida cristiana, porque Dios necesita que usted y yo entendamos que Él es legislador. Alguien diga amén. Diga conmigo: el Señor es mi legislador. Miren lo que dice Jueces 6 capítulo 1. A ver si arriba lo encontraron, por favor. Que habla también de las consecuencias del pecado. No, ese tampoco. Dice Jeremías 5:25, perdón. Pero por causa de sus maldades, todo eso sus pecados no han permitido que ustedes disfruten. Dios quería darles lo mejor. Dios quería darles buena tierra. Dios quería darles buenos resultados. Pero el pecado impidió que ellos pudiesen disfrutar de todo lo bueno que Dios tenía para ellos. Hoy tenemos que guardarnos. Hoy tenemos que entender que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay lugares donde yo he estado, en esos lugares donde a la gente no le incomodan.
La gente puede llegar como quiere, puede hacer lo que quiere. No importa su condición, no importa si está en adulterio, no importa si está en fornicación, no importa si anda o no en un estilo de vida que no es de acuerdo a la escritura. Nunca molestan a nadie. Pero déjame decirte algo, yo tengo una responsabilidad con Dios. Es que todos nosotros entremos un día a la gloria del Padre. Todos, dije todos. Mi familia, yo y ustedes entremos allá. Yo prefiero, escúchame bien, que Dios me dé 300 a los que yo les pueda enseñar bien la palabra del Señor, que tenga 33,000 que no tengan propósito. Yo prefiero gente que entiende que en este tiempo Dios necesita hombres y mujeres apartados del pecado. Alguien diga amén. Tercera llave que quiero dejarte, tercera. Escúchame bien. Nunca tome la decisión de olvidarse de quién. Nunca, diga conmigo, nunca debo tomar la decisión de alejarme de Dios. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor les habla lindísimo y les dice: cuídate de no. ¿Quién se los dijo? Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Mire esto: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Yo conozco mucha gente que ha prosperado en el reino. Yo conozco mucha gente a quien Dios le ha confiado mucho. Yo conozco gente que vino arruinada y Dios los prosperó, los engrandeció, pero cometieron el grave error y tomar la decisión de olvidarse de Dios. Dios habla de eso. Dice: va a venir gente que va a construir casas buenas y van a habitar en ellas, y van a tener vacas, van a tener negocios y van a aumentar, y la plata y el oro se te van a multiplicar, y todo lo que tuvieren se aumente y se llene el corazón de orgullo, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿De qué? Te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo he conocido a muchas personas. En los 7 años que tengo de estar aquí a la Alajuela, yo creo que nunca he conocido tantas personas como he conocido en esta ciudad. Y he visto el terrible error de esa decisión peligrosa de olvidarse de Dios. El Dios que los sacó adelante, el Dios que los liberó, el Dios que los restauró. Y una vez que han visto la mano de Dios y que han visto todo florecer en las manos de Dios, se han olvidado del Señor. Se olvidaron de los tiempos de adoración, se olvidaron de los tiempos de oración. Dios les dio negocios, Dios les dio prosperidad, Dios los sacó, Dios restauró el matrimonio, Dios les dio una segunda oportunidad en su vida personal. Y todas estas cosas hermosas que Dios hace, nunca lograron que ellos dejaran de olvidarse de Él. Mire, ¿de qué le vale al hombre tener todo el éxito del mundo si se olvidó de Dios? ¿Alguien está conmigo? ¿De qué le vale a un hombre tener todos los talentos? Decir: uy, esa persona es talentosa, uy, esa persona sí que tiene dones, si ningún don de eso le sirve a Dios. Eso no es éxito. Eso no es ser un hombre uno con propósito, tener grandes talentos y tener grandes dones y que Dios no pueda usar de ninguno de ellos. ¿Alguien está conmigo? Y yo veo en la Biblia que hubo un pueblo que se olvidó de la gloria de Dios, se olvidó del Señor, se olvidó de la voluntad de Dios, se olvidó de que tenemos que vivir para Dios. Diga conmigo: yo tengo que vivir para Dios. Cuando usted es maduro, cuando usted tiene conocimiento de la escritura, usted sabe que ya usted no vive la vida que usted quiere, usted vive la vida que a Dios le agrada. Empezamos a morir a nosotros para decirle a Dios: heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. ¿De qué te sirve éxito lejos de Dios? Diga conmigo: de nada me sirve el éxito si Dios no está en la ecuación. Ahora, Dios nos llama al primer amor. ¿A dónde? Dios nos llama al primer amor. Dios necesita que tú y yo estemos enamorados de Él. Alguien diga amén. Y termino. Quiero ser rápido en esta serie. Cuarto, no te impacientes, porque esa es una decisión muy peligrosa. ¿No te qué? Pastor, ¿impaciencia es peligrosa? Sí, es peligrosa. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a leer la escritura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan
delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. ¿Dónde estaba Moisés? 40 días con Dios arriba en la montaña. 40 días buscando al Dios todopoderoso que los había sacado con mano poderosa. La montaña temblaba, aquel lugar era una llama de fuego lo que estaba ahí. Seguro ellos pensaban que la llama lo había matado. Seguro ellos pensaban que Dios lo había secuestrado, que no iba a volver. ¿Quién sabe qué le pasó? Algún animal lo mató. Eso dijeron los israelitas. Entraron en desespero. Dejaron que el desespero, que la ansiedad entrara en sus vidas y llamaron a Aarón. Y le dijeron a Aarón: haznos un Dios, haznos una estatua, haznos una figura, para que nosotros podamos ver a Dios y adorar a Dios. Escucha bien, mira lo que es ser impaciente. Dios tenía un propósito muy grande para Israel, como Dios tiene un gran propósito contigo y conmigo. Gracias a Dios por 5. Dios tiene un gran propósito contigo. No te impacientes. Dice el proverbio: no te impacientes de manera alguna o te incites a hacer lo malo. Hay gente que cuando se impacienta se equivoca. Debes de esperar el tiempo de Dios, debes de esperar la respuesta de Dios, porque Dios nunca olvida. Dios nunca olvida. Y si tú estás bajo una promesa de Dios, espérala. Mire lo que le pasó a Abraham y a Sara. Ellos sabían que iban a quedar embarazados. Ellos sabían que Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Se impacientó Sarita y le trajo a la hermanita. Le dice: mire qué bonita está Agar. Y se quedó viendo Abraham y dice: la verdad no está tan fea la doña. Pero hay que hacerlo por el Señor. Gracias, Señor, por lo que me reparas. Aquí voy. Y usted sabe lo que pasó. Se atrasó el plan de Dios, el proceso de Dios en la vida de Abraham y Sara, porque ella se impacientó, porque ella no esperó el tiempo correcto. Y a veces creemos que podemos ayudar a Dios cuando algo no está pasando en nuestra vida. Siéntate a confiar y a esperar, porque lo grande de Dios ya viene. Alguien diga amén. Dios arriba le estaba dando a Moisés leyes y le estaba dando directrices para bendecir al pueblo, y el pueblo abajo, impaciente, se hizo su propio Dios. Ahora le voy a decir algo grande, tremendo, fuerte. Espero que usted me ame después de esta palabra. Esto es para gente madura. Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo: quiero que tomes una ofrenda del pueblo, que tomes anillos, tomes zarcillos, tomes aretes y todo este tipo de cosas de oro, porque yo quiero que me levantes un tabernáculo. ¿Quién pidió el tabernáculo? Dios lo pidió. ¿Quién pidió la ofrenda? Dios la pidió. No se ponga triste, no le vamos a pedir ninguna ofrenda. Dios le dice a Moisés: yo quiero que tú me hagas un tabernáculo. Le vas a poner telas de esto, le vas a poner aquello, le vas a poner tanto de tamaño, vas a hacer un atrio, vas a hacer un lugar santísimo, etcétera, etcétera. Pero Moisés sube a la montaña. Moisés tiene que subir a la montaña. No ha tomado la ofrenda todavía. Todavía no ha llegado el día para recolectar aquella ofrenda a Dios. Y como el enemigo sabía que Dios había pedido una, y como el enemigo sabía que esa ofrenda era para levantar un tabernáculo de adoración, entonces provocan el pueblo desespero. Y el pueblo le dice a Aarón: Aarón, háganos un becerro. ¿Y sabes qué hizo Aarón? Tomó anillos, tomó zarcillos, tomó todo aquello que ellos habían prometido a Dios, y en vez de darle la ofrenda a Dios, hicieron un ídolo. ¿Alguien está conmigo? Y Dios me habló y Dios me dijo: eso muchas veces está pasando dentro de las iglesias. Hay gente que para sus propios ídolos sí dan, pero para mis cosas que yo pido no dan. ¿Qué me refiero con eso? Que hay personas que invierten mucho en sí mismos, en su imagen, compran ropa cara. Hay personas, yo conozco gente que es adicta a los carros y compran y trabajan y carros, pero si Dios les pide algo, a Dios no le dan. Su propio ídolo es aquello en lo que sí invierten y dan sin dolor. Gente que si es para viajar, si es para cosas de ellos, ellos siempre tendrán prioridades, pero cuando Dios les pide algo, nunca tienen. Gente que cree, y lo dije en la mañana, yo por ejemplo, a mí me gusta salir en bicicleta a veces, y las personas que andan en bicicleta invierten grandes cantidades en dinero, en medias. Es un deporte muy caro. Hay personas que yo sé que para sus cosas personales invierten todo lo que tengan, no les duele nada, pero si Dios les pide algo, a Dios sí le duele. Eso le pasó al pueblo de Israel. En vez de ofrecerle a Dios lo que Dios pidió, se lo ofrecieron para ellos mismos, para sus propios deleites, para su propia necesidad. Y esto es un problema que tenemos que aprender a afrontar, iglesia.
Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos pide algo, Dios es primero. Alguien diga amén, Dios es primero. Entonces, en vez de darle su primera ofrenda, ahora, lo más terrible, ¿quién les dio todo el oro? ¿Quién les dio todo eso? Dios. Lo sacaron de Egipto. Dios puso gracia, eso dice la Biblia. Dios les puso gracia. Y cuando fueron donde los egipcios les daban el oro. Tome, llévese esto, llévese este traje, llévese esto. Todo lo que tenían venía de la mano de Dios, porque antes no tenían nada. Y cuando les tocó ofrecer, en vez de dárselo a Dios de primero, se lo dieron a ellos mismos. Gente que tiene empresa, pero solo piensan en ellos mismos. Gente que tiene sueños, solo piensa en ellos, su carrera, su dinero, sus viajes, sus prioridades. Pero Dios no es prioridad en la vida de ellos. Y esto es un terrible error. ¿Alguien está conmigo todavía? Escúchame. El pueblo, dice la Biblia, cuando usted lee Éxodo 32, el pueblo fue generoso. ¿Cómo fue? Para algo incorrecto fueron generosos, pero para lo bueno que Dios pedía no fueron generosos. ¿Cuántas personas conoces que solamente creen y son egocentristas en lo que ellos quieren, en lo que ellos necesitan, en lo que a ellos les gusta, pero no complacen el corazón de Dios? Yo conozco a muchos. Escúchame bien. Aarón no era un buen líder, porque los buenos líderes no son los que escuchan a la multitud. Los buenos líderes son los que escuchan a Dios. Si usted es líder de esta casa, pastor de esta casa, tenga cuidado, porque a veces de oír a muchas personas uno termina tomando decisiones peligrosas. La presión que el pueblo ejerció sobre Aarón lo hizo en pensar en complacer a la multitud en vez de complacer a Dios. Nosotros no podemos, decía Pablo, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Escúchame bien, Aarón se dejó presionar y llevó al pueblo a cambiar su nivel de adoración. ¿Cómo? Diga conmigo, su nivel de adoración. Cambió al Dios de la montaña, al Dios vivo que se manifestaba con poder en las alturas, por un becerro de oro para el placer y el deleite de cada uno. En este tiempo hay mucha gente que tiene su propia manera de ver la vida, su propia manera de adorar, su propio deseo y su propio sueño. Pero Dios no está metido ni es invitado a los sueños de estas personas. Y Dios necesita que hoy nosotros entendamos que Él es primero. Alguien diga amén. Dice la Biblia que el pueblo de Israel un día pidió rey. Llegaron donde Samuel y le dijeron: queremos un rey. Y Samuel les dijo: pero si Dios es el rey de ustedes, Él es el que ha peleado por ustedes, Él es el que los gobierna, Él es el que los ha cuidado, es el que los ha protegido. No, queremos un rey de carne y hueso. Decisiones peligrosas. Samuel se va a orar y a llorar, y Dios dice: qué increíble, ¿cómo van a preferir a un hombre? ¿Cómo van a preferir a un humano que tener a Dios como rey de Israel? Y Dios le habla a Samuel y le dice: no te preocupes, Samuel, que no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. ¿Y sabes qué? Por causa de la presión del pueblo tuvieron un rey. Y Dios dijo: ¿quieren un rey? Les voy a poner un rey. Y apenas les pusieron el rey, les pusieron impuestos. Y ahora tenían que trabajar para mantener a ese rey. ¿Alguien está conmigo? Mira qué decisiones. Antes no tenían que tributar. Antes vivían ellos cada quien con lo de ellos. Pero al venir un rey empezó a poner leyes, estatutos, empezó a poner normas. Y todo eso era en contra de lo que Dios quería para ellos. ¿Alguien está conmigo? Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a ustedes a gloriarse en sus propios dones, en sus propias maneras de vivir, justificarse por sí mismo, cuando ustedes empezaron en el espíritu y ahora terminaron en la carne? Porque el hombre cambia, porque el hombre no entiende que hay decisiones que pueden ser nefastas en nuestra vida. Habían aprendido a vivir por gracia, pero ahora querían vivir por ley. Y la Biblia dice que la ley solo trajo muerte. Diga conmigo: yo quiero vivir por la gracia de Dios. Qué peligroso es cuando permitimos que nuestro yo nos gobierne. Yo. Dice la Biblia en Éxodo 32:6. Mire, esto es terrible. Esto es terrible. Éxodo 32:6. Así que Aarón les hace con todo el oro, les hace un becerro, su propio becerro, lo que ellos deseaban. Aarón no solamente les hizo un becerro, sino que levantó un altar, construyó un altar para que adoraran ese becerro. Terrible. Pero mire aquí, el pueblo. Y al día siguiente, casi no escucho, y al día siguiente,
Madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hay gente que se levanta de madrugada para un montón de cosas menos para orar. Mire, si es el paseo de la familia, ese día no duermen. Se quedan en el sillón sentados. Pasan vigilia. Porque es el paseo, está bien, anual de la familia, perfecto, está bien. O si tienen que ir de viaje, entonces ese día pasan viendo ¿cómo se llama? El tiquete de Spirit. ¿A qué horas tengo que irme? No puedo. Se levantan temprano a viajar. Por cierto, a nosotros nos tocó un viaje de madrugada, a mi esposa y a mí. Toda la noche viajando, madrugada viajando. Hay personas que cuando les toca hacer deporte se levantan temprano, van al gimnasio, van a la bicicleta, van al deporte que hagan, fútbol, lo que sea, ahí se levantan tempranísimo. Pero para buscar a Dios nunca se levantan temprano. No vuelva a ver a nadie. Hay gente que no ha entendido que Dios debe ser lo primero en su vida. Diga conmigo, Dios tiene que ser lo primero en mi vida. Se regocijaron. Esa palabra regocijarse dice que tenían orgías. Escucha el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había rescatado como su propio hijo. Dice, tenían orgías, relaciones sexuales. Hombres le daban la mujer al otro y el otro le daba a la mujer. O sea, una cosa terrible. Porque eso es lo que el mundo quiere que entre a la iglesia. Eso es lo que el enemigo quisiera que nosotros hiciéramos, que desviáramos nuestra atención de nuestro estilo de vida y tuviéramos una vida de libertinaje. ¿Alguien me está entendiendo? Que traicionemos nuestro nivel de adoración con Dios y nos volvamos igual que aquellos que no tienen conciencia de lo que es vivir para Dios. ¿Alguien está conmigo? Mira lo que le dice Dios, y aquí termino, Éxodo 32, verso 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende. ¿Qué le dijo? Porque tu pueblo, ¿cuál pueblo? Oye, como que Dios dice, oye, es tu pueblo, no el mío, Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro. Mira, Dios contándole a Moisés lo que Moisés no sabía. Recuerda que Moisés está con Dios en la montaña y Dios le está diciendo, yo los oí cuando fueron a donde Aarón y le dijeron, quiero que nos hagas un becerro de oro, quiero que nos hagas algo que nos entretenga, que nos guste a nosotros. Lo de Dios, el camino de Dios, las leyes de Dios no me atraen. Yo quiero vivir mi propio estilo de vida. Mira, que les he mandado un becerro de fundición y lo han, mira Dios, mira el dolor de Dios, y lo han adorado. O sea, me adoraban a mí, pero ya no me adoran a mí, ahora adoran ese becerro de oro. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es tremendo. ¿Sabes? Llegó un momento cuando venían bajando, Moisés encuentra a Josué y Josué dice, yo escucho como un sonido de guerra en el pueblo. ¿Un sonido de qué? Corramos, vamos a prisa. Y Moisés, yo me lo imagino con aquellas grandes tablas, los que pesaban caminando con el corazón que se le salía, el susto de todo. Dios me dijo que allá están adorando un becerro. ¿Cómo? Pero si ahí está mi hermano Aarón, el adorador. Y es lo mismo que yo creo que se escucha hoy en los campamentos del Dios vivo. Una batalla espiritual terrible, porque Dios necesita que su reino se establezca en la iglesia y en la tierra, pero también el infierno está tratando de establecer su propio diseño, tratar de torcer la adoración que Dios tanto ama, que Dios tanto demanda, porque dice que usted y yo fuimos diseñados para la alabanza de su gloria, de su gloria. Usted es para la gloria de Dios. Yo pensé que usted iba a decir amén. Usted nació y fue diseñado para la gloria de Dios.
Y Dios te anhela celosamente, y Dios me anhela celosamente. Entonces hay un montón de ataques en contra del diseño de la adoración, porque el enemigo lo que quiere es que cambiemos nuestro diseño de adoración por cualquier otro que nos dé más placer que adorar a Dios como Dios espera que le adoremos. En los últimos días, dice la Biblia, se levantarán amadores de sí mismos y van a engañar aún a los escogidos. La única manera de que usted y yo podamos permanecer fieles al diseño de Dios es entender el poder de estudiar y entender su palabra. Alguien diga amén. Póngase de pie, por favor. Cuando el hombre sigue su propio instinto, esto siempre lo va a llevar a su destrucción. ¿Qué dije? Cuando el hombre quiere seguir su propio instinto, quiere seguir su propio camino, quiere elaborarse su propio destino, siempre irá hacia la destrucción. Escúcheme bien, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. Una de las restricciones que usted y yo debemos aprender es el temor de Dios. Diga conmigo, debo de aprender a tener temor de Dios. Debo de vivir, ya dejemos de negociar nuestra santidad. Hace unos días les prediqué un mensaje lindísimo, pero es que los mensajes no tienen que ser lindos, tienen que ser que nos cambien, que nos enseñen. Les dije, Dios nos puso el mejor traje. ¿Sí le dije o no le dije? Pero muchos están negociando su vestidura. Ya dejemos de estar jugando con lo que Dios llama santo. Ya debemos de aprender a guardarnos para Dios, porque Él viene por una iglesia sin mancha. ¿Cómo dije? ¿Sin qué? Sin mancha y sin arruga. Tenemos que ser esa novia ataviada, hermosa, bella, dispuesta a adorar. Termino con esto. Cuando usted sigue leyendo Éxodo capítulo 32, se encuentra algo que a mí yo dije, como nunca había leído esto, por lo menos no me acordaba. Dice que cuando Moisés, yo sé si arriba me buscan la cita, donde Moisés hace un llamado, aquí, qué lindo, conectadísimo, sí. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿cómo estaba el pueblo? Dice Moisés, esto es una locura, este pueblo se salió de control. Porque Aarón lo había permitido, porque todo lo que se sale de control es porque alguien lo permite. No sea permisivo con aquello que usted sabe que lo va a dañar. Hay relaciones peligrosas, no las permita porque te van a dañar. ¿Cuántas personas he escuchado yo en una consejería decir, yo sé que no debí haberle contestado, yo sé que no debí haber ido, yo sé que no debí haber aceptado, pero aceptaste y al final cometiste un grave error? Porque todo aquello que usted permita, usted se lo merece. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento. Se paró Moisés del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? O sea, como que lo puso a decidir, bueno, ¿quién quiere seguir adorando al Dios verdadero? Yo lo conozco, yo vengo de la montaña a estar con él. A ver, ¿cuántos deciden seguirme a mí y al Jehová? Y mira lo que pasa. Júntense conmigo. Y se juntaron con él solo los hijos ¿de quién? De Leví. Eran 12 tribus, solo una, que era la levita, que son los adoradores, se juntaron a la par de Moisés. Por eso yo siempre voy a enseñarte y decirte que para mí no hay un diseño más potente, más poderoso que el diseño de la adoración. Porque un día usted y yo vamos a dejar de servir en un ministerio, vamos a dejar nuestros dones a un lado, pero la adoración la vamos a ejercer por siempre y para siempre. Se le pararon todos los adoradores a la par a Moisés. Esto es impresionante. Sígame un minuto más. Se paran ahí a la par y Moisés se queda viendo a todas las otras tribus que decidieron su propia libertinaje. Los demás querían su propio estilo de vida. A mí déjeme con la mujer ajena. Algunos decían, no, hombre, a mí déjeme con esta mujer ajena, a mí no me importa lo que usted. Oye, terrible, el desenfreno, la locura. A mí déjenme viviendo como estamos viviendo. A mí me gusta este ambiente, me gusta la música, me gusta la fiesta. Solo los levitas se pararon a la par de Moisés. Revíselo en su casa. Dice que Moisés les dijo a los levitas, tomen su espada. Los levitas toman la espada y dice, póngasela en el muslo y vayan entre el pueblo y maten hijos, hermanos, familiares. Así dice la Biblia. Usted se para el pelo y dice, hey pastor, ¿qué es lo que nos estás diciendo? Déjame explicarte esto espiritualmente.
Vayan, y dice que mataron a 3,000. ¿A cuántos? A 3,000 del pueblo. 3,000 personas murieron el día del becerro. Ahora mira esto, ¿qué significa esto? Que usted en su vida tiene que identificar a aquellas personas que te quieren cambiar tu diseño de adoración. Y si tienes que cortar con ellos, si tienes que eliminarlo de tu lista, si tienes que borrarlo de tu teléfono, si tienes que sacarlo de tu lista de amigos, sácalo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está demandando una generación que solo lo adore a Él, que solo viva para Él, que solo se consagre para Él. Porque yo he visto a muchos que se han equivocado por escuchar las voces correctas. Cambiaron el diseño de la adoración para ir detrás de su propia comodidad, diciendo: ahora yo voy a servir a Dios de esta manera. Y cuando yo escucho la manera en la que va a servir a Dios, digo: esa forma no es la forma en la que Dios enseña. ¿Sabes por qué? Porque anda una gente en el mundo tratando de torcer tu nivel de adoración y tu principio de adoración. Pero la Biblia enseña que solo hay un Dios y solo hay una forma de adorar, y es como Dios espera que le adoremos. Levante sus manos en esta hora y adore con nosotros un minuto más. Yo espero que este mensaje te ayude, escúcheme bien, a tomar decisiones sabias y no decisiones peligrosas. Un minuto más y nos vamos.